Cuentacuentos. A Marcelo le tiemblan los dientes cuando va por el pasillo a oscuras. Se le erizan los pelos del brazo y le entran unas ganas terribles de hacer pis. Entonces corre al baño, pero cuando llega, ¡ay!, ya se ha hecho pis en los pantalones. Por la noche le entran muchas ganas de ir al baño, y como no quiere atravesar el pasillo a oscuras, piensa que lo mejor es hacerse pis en la cama. ¡Marcelo!, grita su madre por la mañana. ¿Por qué has mojado la cama? Es que en el pasillo hay monstruos y brujas y vampiros y... Enciende la luz, le dice su mamá. Verás que no hay nada de nada. Marcelo no quiere encender la luz porque entonces verá las garras del monstruo y los ojos rojos del zombi, y las brujas le darán escobazos en la cabeza y entonces mojará de pis las zapatillas. Marcelo tiene una idea. Si no bebo nada, no tendré que hacer pis por la noche. Por la mañana Marcelo desayuna galletas sin leche. A mediodía come albóndigas sin agua y para cenar se toma un huevo frito sin beber ni una gota de líquido. Y esa noche, en la cama, ya no tiene ganas de hacer pis, sino que tiene una sed infinita. Pero para beber agua, tiene que salir de su habitación y recorrer el pasillo. Iré con los ojos cerrados. Marcelo saca un pie al pasillo oscuro, cierra los ojos y corre con todas sus fuerzas. Y ¡pum!, se da un coscorrón contra la pared de enfrente. Pero Marcelo no se detiene y sigue corriendo. ¡Pum! ¡Ay! Choca contra la puerta de la habitación de sus papás, pero Marcelo no se detiene y sigue corriendo. ¡Pum! Tropieza con el mueble del pasillo y ¡pum, pum, pum, pum! Se cae el jarrón, las llaves y 2 libros. Marcelo no abre los ojos, aprieta los puños y justo en ese momento en el que iba a echar a correr, escucha gruñir al monstruo. Huele el brebaje de lagartija de la bruja y oye los quejidos de un fantasma. Marcelo se queda inmóvil, pero no abre los ojos. Se tapa los oídos y la nariz y la boca para no gritar. Y entonces la luz se enciende. Marcelo abre un poquito, solo un poquito, un ojo y ve la cara blanquecina de un fantasma tras la puerta. Los pelos de la bruja asoman detrás del armario y un monstruo verde se acerca a él. ¡Bum, bum, 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 bum! Marcelo vuelve a mojar el pijama. ¡Marcelo!, le regaña su papá. ¿Por qué corres a oscuras si no hay monstruos? Pero Marcelo los ha visto ahí en el pasillo, escondidos tras la puerta y el armario. A la noche siguiente, Marcelo encuentra la solución. Duerme con una linterna para que cuando le entren ganas de ir al baño, le ilumine sus pies en el pasillo oscuro. No vaya a pisar al monstruo verde, al vampiro o a un cocodrilo de 3 colas. Vete a saber que por la noche uno se lleva muchas sorpresas. Pero eso sí, si le intentan aterrorizar, los deslumbrará con la luz de la linterna y entonces ya veremos quién sale corriendo. Porque a Marcelo ya no le van a asustar más. Ya no tiene miedo nunca. Bueno, casi nunca. Cómo Marcelo dejó de tener miedo, de Beatriz Montero. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en me gusta, dedo arriba, compártelo, déjame un comentario y suscríbete a mi canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!